El aeropuerto respiraba un caos organizado. Maletas rodando sobre el suelo brillante, altavoces anunciando puertas cambiadas en varios idiomas, el olor a café recién hecho, derramándose desde los kioscos. Caminaba detrás de mi jefe, el señor Carter, apretando contra mi pecho mi pasaporte y una carpeta de documentos como si fueran un escudo. Nuestro viaje representaba meses de preparación, un acuerdo en París que podía significar expansión, prestigio, empleos asegurados. Para él, sin embargo, yo no era más que una asistente reemplazable. «Mantente cerca», ordenó con voz seca, mientras nos uníamos a la fila serpenteante de seguridad. Su traje gris parecía más afilado que las propias barreras metálicas. Sus zapatos repiqueteaban contra el suelo con un ritmo impaciente. «Sí, señor», respondí, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Trabajar con Carter era un examen de resistencia diario. Disfrutaba recordarme lo prescindible que era, que mi presencia era tolerada y no valorada. Y, aún así, yo era quien había revisado 3 veces los itinerarios, confirmado las reservas de hotel, coordinado los coches y preparado cada copia del contrato. Avanzamos paso a paso. La fila se bifurcó. Pasajeros estándar a un lado, prioridad al otro. Carter agitó su pase frente a la gente y se escabulló por la fila rápida sin mirarme. Me apresuré tras él, ignorando las miradas de quienes se quedaban atrás. Al acercarnos a las bandejas del control, Carter bajó la voz para soltar su veneno. «No estropees esto. Siempre pareces a punto de dejar caer algo. Manos inútil». La palabra me golpeó más fuerte que el estrépito de los escáneres. Inútil. Y no lo dijo lo bastante bajo. Un hombre delante levantó las cejas, mirándome con lástima. Quise desaparecer. Contuve el temblor de la respiración. Coloqué mi bolso en la cinta, me quité los zapatos y deposité mi portátil con cuidado extremo. Carter arrojó sus cosas de cualquier manera, su reloj chocando contra el plástico, su teléfono golpeando la bandeja. El agente me indicó pasar. Levanté los brazos, miré al frente y el arco pitó una sola vez antes de darme paso. Giré justo a tiempo para ver cómo Carter gesticulaba con desesperación. «¿Dónde está mi maletín?», rugió, atrayendo miradas. «¿Dónde está?». El cinturón avanzaba, vomitando chaquetas, zapatos, teléfono, pero el maletín no aparecía. El pánico coloreaba su cara de rojo. Se giró hacia mí como un verdugo. «¿Qué hiciste? ¿Lo dejaste atrás? Sabía que serías inútil en un momento así». Las cabezas se giraron, extraños observaban. La humillación me abrazó por dentro, pero bajo el fuego surgió algo distinto, una claridad feroz. «Señor», respondí con calma contenida, «nunca me entregó su maletín». «Sí que lo hice», vociferó. «Eres tú quien debe encargarse de estas cosas». Mis manos temblaban, pero no de miedo. Abrí mi bolso y saqué una carpeta gruesa. Los documentos, contratos, agendas, formularios estaban allí, ordenados con pestañas de colores que había preparado la noche anterior. Los levanté para que todos los vieran. «Aquí está todo». Hice copia. Sabía que algo así podía pasar. El agente de seguridad me miró con un leve respeto. Los pasajeros alrededor inclinaron la cabeza, atentos al drama. Carter parpadeó, desconcertado. «¿Los tienes?». «Sí». Me aseguré de que nada se perdiera. El silencio cayó por un instante. Por primera vez desde que trabajaba con él, vi cómo se agrietaba su máscara. Detrás de la arrogancia, un destello de dependencia que no quería admitir. El agente me devolvió el pasaporte con una sonrisa breve. «Muy previsora», dijo. Guardé los documentos contra mi pecho y pasé delante de Carter. Mis piernas temblaban, pero cada paso pesaba más que el anterior. Sentía las miradas de los desconocidos, algunos con reproche hacia él, otros con aprobación hacia mí. Carter me alcanzó, todavía rojo. Bajó la voz. «Debiste decirme que los llevabas». «Usted no preguntó», respondí sin mirarlo. No fue un grito, ni una rebelión abierta, fue una semilla. Cuando nos calzamos y recogimos nuestras cosas, supe algo que él jamás reconocería. No era inútil, había salvado el viaje, y por primera vez me permití imaginar que este viaje podía cambiar no solo el futuro de la empresa, sino también el mío. Atravesamos el control de seguridad con el eco de sus gritos aún pegado a mi piel. El aeropuerto continuaba su coreografía indiferente.
ruedas de maletas rodando, voces mezcladas en distintos idiomas, cafés servidos con prisa. Pero dentro de mí, todo estaba en silencio. Solo resonaba aquella palabra lanzada como un dardo: inútil. El pasillo se abría hacia la terminal, techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Carter caminaba por delante, con el teléfono ya en la oreja, como si nada hubiera pasado. Sus pasos eran largos, seguros, como si el mundo entero estuviera bajo control. Yo lo seguía más despacio, con mi carpeta contra el pecho, intentando regular la respiración. No estaba derrotada. Había demostrado que, sin mí, el viaje habría terminado antes de empezar. Nos sentamos en la sala de espera de la puerta 37. Desde la ventana, aviones taxiaban, las alas brillando al sol. Carter revisaba correos con ceño fruncido, narrando órdenes a través de su móvil. Yo repasaba mi cuaderno, confirmando cada detalle: itinerarios, reservas de hotel, chofer, reuniones. Todo estaba allí, anticipado, preparado. Él vestía el traje caro. Yo cargaba con el peso real de la empresa. «Deja de poner esa cara satisfecha», soltó de repente, sin levantar la vista. Lo miré, desconcertada. ¿Satisfecha? Sí. No confundas un golpe de suerte con competencia. Estás aquí para apoyar, no para figurar. Sentí calor en las mejillas, pero no bajé la mirada. No fue suerte. Me preparé. Mi trabajo es prever lo que puede salir mal. Y eso fue lo que hice. Sus labios se apretaron, su mandíbula tensa. No me gritó, no allí, pero su silencio fue un muro. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Recuerda quién está al mando. París no se trata de ti. Miré de nuevo la pista, un avión despegando con estruendo. Quizá no, susurré, más para mí que para él. Pero sin mí, no habríamos llegado hasta aquí. El altavoz anunció el embarque de business class. Carter se levantó de inmediato, ansioso por ser el primero. Yo lo seguí, sujetando mi pasaporte con fuerza. Al pasar el escáner, sentí las miradas de otros pasajeros que habían presenciado la escena en seguridad. No sabía si me compadecían o me admiraban, pero no me importaba. Ya no estaba invisible. El Finger nos condujo al avión. Carter se adueñó del asiento del pasillo, como siempre. Yo me acomodé en el medio, guardando la carpeta en el bolsillo delantero. Una mujer mayor se sentó en la ventana y me sonrió con amabilidad. Sus ojos se detuvieron un segundo en Carter, luego en mí, como si midiera un contraste que no necesitaba explicación. Mientras el avión avanzaba hacia la pista, Carter se inclinó hacia mí. Cuando aterricemos, mantén la boca cerrada. Me pasas lo que te pida y nada más. ¿Entendido? Entendido, respondí. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sus palabras ya no me atravesaban como cuchillas. Rebotaban contra un muro que había empezado a construir en silencio. La certeza de mi propio valor. El rugido de los motores llenó la cabina. El avión se elevó y la ciudad quedó atrás. Apoyé la cabeza contra el respaldo, mi mano rozando la carpeta. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí un estorbo. Me sentí necesaria. La mujer de la ventana se inclinó hacia mí mientras Carter cerraba los ojos para dormir. Vi lo que pasó antes, susurró. Lo manejaste muy bien. No cualquiera estaría tan preparada. Me ruboricé. Gracias. Ella asintió con una sonrisa serena. No dejes que te convenza de lo contrario. Apreté la carpeta contra mí, como si guardara no solo documentos, sino pruebas de quién era en realidad. El avión vibraba, pero yo me sentía estable. Y mientras las nubes nos envolvían, supe que había algo en mí que ya había despegado y que no pensaba volver a tierra. El murmullo constante de los motores se convirtió en un telón de fondo mientras cruzábamos el Atlántico. Carter dormía con la boca entreabierta, el cinturón suelto y la corbata aflojada. Parecía imperturbable, seguro de que el mundo giraba a su favor. Yo, en cambio, no podía dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar esa palabra, dicha con desprecio en la fila de seguridad. Inútil. Se repetía como un eco, pero cada vez lo sentía menos verdadero. Abrí mi carpeta y repasé los documentos. Había pestañas azules para los contratos, verdes para las confirmaciones de viaje, amarillas para las notas de la presentación. Los toqué uno a uno, sintiendo la calma que me daba saber que todo estaba bajo control. No era casualidad, no era suerte, era trabajo, previsión, disciplina.
la base silenciosa que sostenía cada paso de esta negociación. Miré por la ventanilla, un océano interminable bajo un cielo apagado. Pensé en todos los años en que acepté su manera de hablarme, las reuniones en las que mis sugerencias desaparecían como si nunca hubieran sido pronunciadas, los correos que yo redactaba y él firmaba sin darme crédito, todo ese silencio que había tragado, pensando que algún día me reconocerían, pero ese día nunca llegó. Lo que llegó fueron más burlas, más indiferencia. Una azafata pasó con una sonrisa amable. ¿Todo bien?, preguntó en inglés. Sí, gracias, respondí, devolviéndole la sonrisa. Siguió adelante, pero esa pequeña amabilidad me sostuvo. En un espacio donde Carter me hacía sentir invisible, estos así eran recordatorios de que aún existía, de que otros podían verme. Cuando anunciaron el descenso, Carter se desperezó, se ajustó la corbata y volvió a ser el ejecutivo impecable. «No pierdas esa carpeta», me ordenó, como si pudiera soltarla de la mano. «No lo haré», dije, asegurándola en mi bolso. Para mí, no era solo una carpeta, era la prueba física de que yo era más de lo que él quería admitir. El aterrizaje fue brusco. Las ruedas chillaron contra la pista y algunos pasajeros aplaudieron aliviados. Carter ya estaba con el teléfono en la mano, lanzando instrucciones, vendiéndose como líder incuestionable. Yo guardé silencio, pero sentí dentro una vibración distinta, la de saber que llevaba conmigo la verdadera razón de que estuviéramos allí. La fila de aduanas serpenteaba como un río interminable. Carter resoplaba, revisaba el reloj, bufaba en voz baja. «Esto es una pérdida de tiempo. Si llegamos tarde, será por tu culpa». Mordí la lengua para no responder. ¿Por mi culpa? Si no fuera por mí, ni siquiera tendríamos documentos para mostrar. Dejé que la rabia se convirtiera en determinación. Llegamos a la recogida de equipaje. Carter empezó a palparse los bolsillos, primero con calma, luego con desesperación. «¿Dónde está mi pasaporte?», murmuró, pálido. «No lo encuentro». El pánico en su rostro atrajo miradas curiosas. Los asociados que viajaban con nosotros empezaron a inquietarse. Yo lo observaba, reconociendo ese momento. El caos siempre llegaba con él, pero yo lo había previsto. Antes de abordar, cuando dejó su chaqueta tirada en la sala de embarque, yo había guardado discretamente su pasaporte en mi carpeta. Abrí el bolso y saqué el documento. «Aquí está», dije con calma. Lo dejó en la silla antes de subir al avión. Él lo arrebató con brusquedad, incapaz de agradecerme. «No vuelvas a hacer eso sin avisar», masculló. Pero las miradas a nuestro alrededor ya habían hablado. Los demás habían visto cómo él perdía el control y cómo yo lo rescataba. Otra grieta en su fachada, otra prueba de que no era yo la inútil. Salimos hacia la zona de llegadas. Allí estaban sus padres, esperando con sonrisas orgullosas, listos para abrazar al hijo exitoso. «¡Hijo!», exclamó su padre, palmoteándole la espalda. «¿Listo para la gran reunión?». «Por supuesto», respondió Carter con seguridad, como si nada hubiera ocurrido. Todo bajo control. Yo me quedé un paso atrás, la carpeta pegada a mi costado. Todo bajo control. Sí, pero no gracias a él. Y algún día, pronto, alguien más lo vería con la misma claridad que yo. Esa noche, en la habitación del hotel, Carter cayó rendido en la cama, roncando a los pocos minutos. Yo me quedé despierta, mirando el techo iluminado por las luces de la ciudad. Sus palabras aún flotaban en mi cabeza, pero ya no dolían igual. Murmuré para mí misma: «No soy inútil, nunca lo fui». París brillaba detrás de la ventana como una promesa, y yo estaba lista para reclamar lo que me correspondía. La mañana en París llegó como una cinta de luz pálida filtrándose por las cortinas. Desperté antes de la alarma, con la mente ya repasando una lista silenciosa. Llaves, cargadores, copias impresas, credenciales, USB de respaldo, agenda traducida al francés con los usos correctos, el poder notarial que Carter necesitaba para firmar en nombre de la empresa. Fui colocando todo sobre la cama como instrumentos de cirugía, respirando más despacio cada vez que un objeto caía en su lugar. En el centro, mi carpeta, el corazón de la operación, pesada y tranquila, esperando. Carter salió del baño envuelto en vapor y colonia, enfundado en un traje gris carbón
que quería ser armadura. A las 10 en punto nos reciben, dijo, ajustándose la corbata con la rapidez de quien confunde eficiencia con liderazgo. Yo llevo la conversación. Tú me pasas lo que te pida cuando haga seña. Nada de improvisaciones. Nada de improvisaciones, repetí, guardando la carpeta en el bolso. Lo dije por paz operativa, pero sentí una chispa de rebeldía encenderse. El día anterior había demostrado que pasarle lo que necesitaba era la única razón por la que el viaje no se había hundido. El chofer nos llevó por calles que olían a pan recién horneado. La ciudad despertaba con ciclistas, perros y vitrinas llenas de pasteles. Carter respondía a correos a fuego cruzado. Yo repasé el esquema de la reunión y después el plan B, ese que él se negaba siquiera a imaginar. Retrasos, ausencias, documentos extraviados, proyector que no negocia la conexión. Al llegar a un edificio de vidrio cerca de la Defense, el estómago se me apretó, no por miedo, sino por preparación. Recepción nos anunció. Una asistente pulida, Camille, nos saludó con un inglés musical. El CFO se demoró en el tribunal, dijo. Se unirá después del primer segmento. Empezaremos con cumplimiento. Cumplimiento. Miré a Carter. Él asintió como si fuera un precalentamiento trivial. No lo era. Camille nos condujo a una sala de reuniones con paredes de cristal. París se derramaba abajo en líneas y ángulos, pero la mesa estaba diseñada para otra clase de precisión. Jarras de agua, tazas de espresso, carteles con nombre. 3 personas esperaban, 2 con trajes oscuros y una abogada con un bloc legal y la espalda recta de quien vive de detectar grietas. Nos dimos la mano, repetimos nombres. Yo me senté un puesto a la izquierda de Carter, lo bastante cerca como para moverme en cuanto cambiara el aire. La abogada inició. Antes de aspectos comerciales, debemos verificar documentación para nuestros auditores y el consejo. ¿Recibieron la lista? Por supuesto, sonrió Carter, entrelazando los dedos. Lo estándar, certificados corporativos, protección de datos, exportaciones, seguros. Mi equipo lo tiene. Hizo un gesto vago hacia mí sin mirarme. Mi señal. Coloqué el paquete principal sobre la mesa, alineado al borde. La abogada levantó la portada con cejas escépticas. Su bolígrafo flotó. Certificado de vigencia de la sociedad. Pidió. Pestaña 1. Se lo pasé. Fecha reciente. Apostilla incluida. Sus ojos subieron 1 milímetro. Respeto incipiente. Acuerdo de tratamiento de datos conforme a GDPR, con cláusulas de corresponsable para datos de la UE. Pestaña 2. Copia bilingüe. Firmas en tinta. Anexo de subencargados. Recorrió el anexo con vista de halcón y marcó un tilde. ¿Calendario de retención? Apéndice B. Respondí. Lo encontró. Otro tilde. Póliza de responsabilidad profesional. Límites. Territorio. Pestaña 3. Certificado traducido. Anexos resaltados. Consultó con su colega. Él asintió. El ritmo se estabilizaba, como ir pisando piedras en un río rápido. Control de exportaciones. Declaración sobre posibles componentes de doble uso en el módulo analítico, dijo, entornando los ojos. Ese era el punto que Carter había desdeñado semanas atrás. No enviamos hardware. ¿A quién le importa? Y que yo había perseguido en silencio. Pestaña 4. Deslicé la carta firmada por nuestro asesor externo, con citas a la normativa de la UE. La mano de la abogada se detuvo. Gracias, dijo. Esta vez de verdad. Carter se recostó, adoptando confianza prestada. Como dije, somos exhaustivos. Yo fijé la vista en la hoja, por si mi cara lo traicionaba. El responsable de cumplimiento, un hombre de cabello impecable y ojos más amables que su función, tomó la palabra. Prueba de titularidad real. Nuestro consejo exige transparencia. Carter parpadeó. ¿Titularidad? Había previsto el tropiezo. Pestaña 5. Incluimos la presentación a FinCEN y la declaración notariada con porcentajes. Expliqué, empujando el paquete hasta que quedó frente a Carter, cuidando que la óptica lo mostrara, entregándolo. El responsable de cumplimiento sonrió, esta vez amplio. Esto nos ahorra días. La mayoría lo olvida. Nosotros no olvidamos, remató Carter. Excepto que sí. Olvidaba todo, salvo el traje. La abogada pasó a la última línea. Poder notarial que faculta al señor Carter para firmar hoy. La mano de Carter se extendió antes de que el cerebro reaccionara. Coloqué el poder en su palma. Notarizado.
apostillado, traducido. Firmó el acuse con el trazo de quien cree que la pluma lo vuelve indispensable. Cumplimiento, cerró carpeta. Recomendamos proceder, dijo el responsable, pendiente de revisión del CFO. Camille entró con espresso y 2 ejecutivos senior, sonrisas ensayadas por el dinero y tensionadas por la prisa. Presentaciones, cortesía, vista a la ciudad. Comenzó la presentación. La voz de Carter llenó la sala de adjetivos confiados. Escalable, seguro, estratégico. Yo avanzaba diapositivas con un control diminuto, motor invisible de su performance. En la 14, cronograma del piloto, se giró apenas. El plan detallado de migración, se lo pasé. Versionado, codificado por colores, con columna en francés que había pulido a medianoche mientras él dormía. Las preguntas empezaron a volar. Respondí concisa cuando él lo permitía. En inglés, cuando importaba la precisión. En francés, cuidadoso cuando pesaba la cortesía. Las cabezas alrededor asentían. La confianza, esa materia invisible, iba espesando el aire. La puerta se abrió. El CFO entró con polvo de tribunal en los zapatos y una mirada que auditaba hasta el silencio. Disculpas, dijo, sentándose. Un punto adicional. Nuestro consejo pide confirmación sobre transferencias transfronterizas post-Schrems-US. Las cláusulas contractuales. Tipo no bastan sin Transfer Impact Assessment. Carter sonrió el comodín de quien blufea. Naturalmente, nosotros seguimos mejores prácticas. El CFO esperó. Rostro inmóvil. ¿Los días? Los dedos de Carter tamborilearon. Mi equipo puede enviarlos. No dejé que la frase muriera. Los trajimos, dije, con calma que quiso sonar inevitable. Anexo D. Deslicé el paquete final. Evaluaciones de impacto por cada subencargado con acceso a datos personales de la UE. Niveles de riesgo, medidas complementarias, cifrado en reposo y tránsito, y compromiso de impugnar solicitudes gubernamentales cuando la ley lo permita. La temperatura de la sala cambió. El CFO ojeó y me miró por primera vez sin mirar a través de mí. ¿Esto lo preparó usted? Sí, respondí, con asesor externo, y porque era necesario. El CFO dejó el documento. No tengo objeciones. El aire salió de muchos pechos a la vez, discreto y real. El ejecutivo senior sonrió, esta vez con ojos. Pasemos a términos, propuso. La conversación giró, decía cómo. Negociamos otra hora. Cifras afinadas, hitos empujados, ventana de piloto amarrada al verano. Carter guardó elogios como monedas. Yo tomé notas que a la tinta convertirían en compromiso. Al firmar, los aplausos fueron breves y europeos, tímidos, auténticos. En el ascensor, Carter nos observó reflejados. Buen salvamento con los tías, dijo, como quien deja una moneda en el estuche de un músico callejero. La próxima vez, avísame antes. La próxima vez, respondí. Pregunte. Su gesto se crispó y se recompuso. No te adelante. Miré mis propios ojos en el espejo, no los suyos. No me sentía adelantada. Me sentía, por fin, alineada con el trabajo que siempre hice en la sombra. A la salida, París brillaba. Camille nos acompañó hasta la acera. Su diligencia impresionó al equipo, dijo al aire entre ambos, y luego me miró directo. La suya, especialmente. Me entregó una tarjeta con su correo personal rodeado en tinta. Si alguna vez considera un cambio, escríbame. Carter no lo notó o fingió no verlo. Ya estaba al teléfono, anunciando victoria. Guardé la tarjeta en la carpeta, la misma que me había llevado intacta por detectores y desprecios. Mi móvil vibró. Mensaje de mi madre. ¿Cómo fue? Escribí. Firmamos. Lo salvé. Y tras un segundo, me salvé un poco a mí también. Esa tarde, de vuelta en el hotel, Carter insistió en celebrar en el bar del lobby. Pidió champán como si le hubiera arrancado el acuerdo al destino a mano limpia. Por el liderazgo, brindó. Yo alcé la copa, pero no por su palabra. Brindé, en silencio, por la preparación, por documentos que hablan cuando la gente no, por la parte de mí que se negó a desaparecer en una cinta de seguridad y siguió negándose durante todo el día. Al regresar a mi habitación, extendí las copias firmadas sobre el escritorio y las alicé con el canto de la mano. La ciudad zumbaba indiferente tras el vidrio. Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. Hoy confirmé lo que ya sabía. No soy inútil. Soy la razón por la que las cosas funcionan. Y por primera vez, me permití imaginar un futuro
donde mi nombre, no solo mi trabajo, apareciera en esas líneas de firma. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro y un murmullo lejano de campanas. Me levanté antes que Carter, con una calma que no reconocía en mí misma. La carpeta descansaba sobre el escritorio como un recordatorio constante. Sin ella, nada de lo que había ocurrido sería posible. Sin mí, ese acuerdo nunca se habría firmado. En el desayuno del hotel, Carter relataba la reunión de la víspera a los colegas que habían llegado para la segunda fase del proyecto. Se presentaba como el héroe absoluto, el arquitecto de cada detalle, el hombre que había previsto cada obstáculo. Los demás asentían, algunos sinceros, otros con la cautela de quien sabe que no conviene contradecir al jefe. Yo me limité a comer mi croissant en silencio, la carpeta apoyada en mis rodillas bajo la mesa. Uno de ellos, Richard, un analista senior, se inclinó hacia mí en cuanto Carter se apartó para contestar una llamada. «Todos sabemos quién sacó adelante esto», murmuró. «Corre la voz más rápido de lo que crees». Sentí el calor subirme a las mejillas, pero no era vergüenza. Era reconocimiento. «Gracias», respondí en voz baja. Él sostuvo mi mirada. «Has sostenido a este equipo por año. No pienses que nadie lo nota». Cuando Carter regresó con nuevas órdenes, guardé ese comentario como un tesoro. Era otra prueba de que las narrativas podían cambiar, incluso en silencio. Horas más tarde, Carter me pidió que lo acompañara a una sesión de seguimiento con el CFO y la responsable legal. «Solo te necesito para que me pases los documentos», aclaró, como siempre. Nos sentamos en la misma sala de mármol, con la misma abogada revisando su blog, y el CFO con gesto serio. No perdieron tiempo. «Su cláusula sobre límites de responsabilidad es ambigua», dijo el CFO. «¿Podría explicarnos su análisis?» Carter titubeó. Su sonrisa se congeló. Los segundos pasaban. Me miró de reojo, como buscando aire. Saqué de la carpeta el anexo con las cláusulas resaltadas y mis notas en inglés y francés. «Los límites reflejan el estándar del sector», expliqué. «Pero añadimos una cláusula de escalamiento que permite renegociar al año, según el volumen. Está aquí, en amarillo». La abogada lo revisó. Luego asintió. «Esto aclara nuestras dudas». El CFO levantó la vista. «Muy bien preparado». Carter fingió una risa. «Mi equipo siempre tiene los detalles, pero esta vez la mirada del CFO se detuvo en mí, no en él. Su colega ha hecho un trabajo excelente», añadió. Mi corazón golpeó, pero mi rostro permaneció sereno. Carter se removió en su asiento, su pluma golpeando la mesa. Cuando salimos al vestíbulo, su voz explotó en susurros. «No te vuelvas a adelantar». Ellos me preguntaban a mí. Me detuve en seco. Por primera vez, no tragué las palabras. Le respondí porque yo tenía la respuesta. Ellos buscaban claridad, y se la di. Su rostro se tensó. «¿Crees que una semana de brillar te hace indispensable?» Lo miré de frente. «No es una semana, son años de preparación. Ayer lo probé, hoy también, y lo seguiré probando». Carter no tuvo réplica. Su silencio fue el reconocimiento que nunca saldría de su boca. Aquella noche, de vuelta en mi habitación, encendí el portátil y escribí 2 correos. El primero, para Camille, agradeciéndole sus palabras y diciéndole que pensaría seriamente en su oferta. El segundo, para mí misma, un recordatorio guardado en una carpeta privada. «No eres inútil. Salvaste el viaje. Salvaste la reputación de la empresa. Te salvaste a ti misma». Subrayé la última línea. «No dejes que él escriba tu historia». El día siguiente culminó con una cena de cierre en un salón lleno de candelabros y copas tintineante. Carter alzó la suya y brindó. Por el éxito, por la resiliencia, por el trabajo en equipo. Por primera vez, al pronunciar esas palabras, me miró un instante, como aceptando que yo era parte del relato. Yo alcé mi copa también, pero no por él. Lo hice por mí. Por la mujer que había cargado con documentos a través de controles, que había soportado humillaciones y que, al final, había demostrado que nunca fue lo que él decía. Quedaba un día de reuniones menores antes de volar de regreso, un día que normalmente se disuelve entre correos, firmas finales y pequeñas correcciones. Aún así, desperté con una serenidad nueva. Los documentos estaban firmados, el CFO no tenía objeciones y la tarjeta de Camille descansaba en el bolsillo interno de mi blazer,
como un recordatorio silencioso de que había puertas que ahora se abrían para mí. Carter convocó una reunión de victoria en una sala de vidrio junto al vestíbulo. Habían llegado 2 asociados desde Nueva York para el traspaso, y él comenzó su discurso con la confianza cinematográfica que le conocía. Narró cómo condujo el proceso de cumplimiento, cómo anticipó las evaluaciones de impacto, cómo su liderazgo había hecho posible el acuerdo. Los asociados asentían, hasta que la puerta se deslizó y el CFO asomó la cabeza. «Disculpen», dijo, «solo tengo 1 minuto antes de la llamada del consejo. Quería agradecer especialmente las tías y el paquete de titularidad real. Su preparación nos ahorró semanas». Miró directamente hacia mí. Yo asentí con un gracias, apenas audible. Carter abrió la boca. «Sí, mi equipo, su colega», lo interrumpió el CFO, sin apartar la mirada de mí. Hizo que todo fuera fácil. «Bienvenida sea en París cuando quiera». Se fue con un gesto breve. El silencio quedó flotando un segundo, espeso y educado. Carter carraspeó, reajustó su guión y siguió hablando, pero el aire ya había cambiado. Los asociados me miraron con ese brillo de quien archiva la verdad en un lugar de la memoria al que las versiones oficiales no llegan. El resto del día fue operación pura. Calendarizamos la integración, cerramos una lista de incorporación, guardé las copias firmadas en un respaldo rígido para que no se doblaran en mi bolso. Al salir, Camille me acompañó hasta el ascensor mientras Carter insistía, a unos metros, en otra llamada triunfal. «Lo dije en serio», susurró. «Perteneces a una mesa con tu nombre en la plaquita. Si alguna vez quieres eso aquí, escríbeme. Abriré el camino». Las puertas se abrieron, y pude haber dicho que aún no estaba lista. En cambio, respondí, «Gracias. Creo que estoy lista para dejar de ser invisible». Su sonrisa fue un acuerdo tácito. Las puertas se cerraron. A la mañana siguiente, en Charles de Gaulle, la fila de seguridad serpenteaba alrededor de postes cromados. Carter ensayaba su próximo brindis en voz baja. Llegamos al control de documentos y una agente pidió el ATA Carnet del equipo de demostración que los asociados habían traído. Ellos se miraron entre sí. Carter me miró a mí, como si los papeles aparecieran por generación espontánea en mis manos. «Lo tienes, ¿no?», apremió. «Anoche lo pedí», respondí. «Legal», dijo que lo tenías tú. Se palpó el saco, luego el maletín, luego los bolsillos. Nada. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Abrí mi bolso y saqué una funda transparente. Imprimí las páginas cuando el mensajero envió los escaneos, dije, colocando primero los originales que había solicitado en préstamo y luego las copias. Sellaron entrada aquí. Necesitamos salida aquí y aquí. La agente nos observó con el gesto profesional de quien ve este error todos los días. Selló con firmeza y me devolvió el paquete. «Merci». Carter soltó el aire de golpe. «Debiste decírmelo antes». «Lo hice», contesté. «Estabas en una llamada. Un hombre detrás de nosotros, de esos pasajeros que notan todo y no dicen nada, me dedicó un leve asentimiento. El gesto fue mínimo y suficiente. Te vi en el control de casa. Te vi aquí. La gente no es ciega. Superamos el escáner, nos calzamos, abrochamos cinturones. Algo se acomodó dentro de mí. El cuerpo, tantas veces tenso, dejó de adelantarse a los tropiezos de Carter. En su lugar, apareció otra costumbre, decidir dónde y cuándo invertir mi trabajo y para quién. En el avión, tomé ventanilla, abrí el portátil y redacté un informe para el equipo ejecutivo. Hechos, no adorno. Decisiones tomadas, riesgos cerrados, pendientes claros. Adjunté tías, declaración de titularidad, escaneos del carnet, la agenda final con firmas. Añadí al final una lista de contingencias que evitaron retraso. Cada una era una precaución que yo había puesto en marcha. Sin adjetivos, la clase de evidencia que no se borra con discurso. Copié a Carter y envié. Sobre el Atlántico, las respuestas comenzaron a llegar. Excelente trabajo, preparación impecable. ¿Quién redactó las tías? Del CO. Hablemos la próxima semana sobre ampliar tu alcance. De Legal. Queremos tus plantillas para uso de toda la compañía. Carter no respondió. No hacía falta. El silencio tiene forma cuando el crédito se mueve a su alrededor. Cerré los ojos y dejé que el motor arrullara un pensamiento que había evitado por años. Podía irme, no por rabia,
ni por escape, por elección, hacia una mesa donde mi nombre estuviera impreso desde el principio. Aterrizamos en JFK, con la típica mezcla de cansancio y alivio. En el área de llegadas, la esposa de Carter lo esperaba con 2 niños en uniforme escolar. Él los abrazó y les contó su versión de la gloria, señalando vagamente hacia mí como si fuera parte del decorado. Mi teléfono vibró. Correo de Camille. Asunto Open Door. El consejo aprobó una vacante de responsable de operaciones de cumplimiento. Si te interesa, la adaptamos a tus fortalezas. ¿Café? ¿La semana próxima? Leí 2 veces. 3. La frase «adaptamos a tus fortalezas» me acarició como un idioma que por fin entendí. Carter me hizo una seña. «Ven, toma la foto». «No, gracias», dije. No levanté la voz, pero llegó nítido. Él parpadeó, sorprendido de que yo pudiera rechazar un papel que no había elegido. Fuera, la humedad de Nueva York se pegaba a la piel como un hábito viejo. Me senté en un banco, saqué el cuaderno y escribí 2 cartas. La primera, para Recursos Humanos. Documenté el insulto público en seguridad, el patrón de minimización y enumeré mis aportes específicos para cerrar el acuerdo. Con anexos. Pedí 2 cosas: un puesto alineado con el trabajo que ya realizaba y una línea de reporte que no me encogiera. La segunda, breve, para mi yo del futuro, firmada con mi nombre completo. Salvaste el viaje con tus documentos. Nunca fue suerte, fue pericia, anticipación y cuidado obstinado. Pase lo que pase, ascenso, nuevo empleo, otra ciudad. No entregues tu historia a quien te nombre menos de lo que eres. Guardé el cuaderno y deslicé la tarjeta de Camille bajo la banda elástica. Un taxi libre se detuvo, pero no tuve prisa. Por una vez, el tiempo no era amenaza, era recurso. 2 días después, de vuelta en la oficina, el ambiente del informe final ya era distinto. Legal me agradeció por mi nombre. El GOO me pidió opinión primero. Carter se tensó, intentó recuperar el control y se detuvo cuando el CFO de París entró a la videollamada y dijo: «Esperamos trabajar con usted nuevamente», usando mi nombre, no el suyo. Después, Carter me acorraló junto al ascensor. «Ya hiciste tu punto», dijo, como si las palabras fueran agujas nuevas en su boca. «No dejes que se te suba a la cabeza». «No lo haré», respondí. «Lo pondré en mi currículo». Se rió una vez, sin humor. «No eres irreemplazable. Los documentos son reemplazables», dije, presionando el botón. «La persona que sabe cuáles importan y cuándo, eso es otra cosa». Las puertas se abrieron. Dentro, exhalé un aire que había retenido desde la cinta de seguridad de ida. El ascensor bajó, piso por piso, hacia un vestíbulo que parecía el de siempre. Yo ya no. En la acera, le escribí a Camille: «Café la próxima semana me sirve. Gracias». Luego le mandé a mi madre un mensaje que era informe y promesa a la vez. No dejé que él contara mi historia. La ciudad siguió su ritmo, ajena y viva. Caminé en él con mi propio calendario, el bolso más liviano ahora que los papeles habían cumplido su trabajo. Algunas victorias hacen ruido. La mía estaba impresa, sellada, tabulada, cargada y al fin puesta en su lugar. Se gostou desta historia, siga o canal para máis relatos de conflito, coragem e reviravoltas inesperadas.